Hablaremos de los conceptos básicos. ¿Qué es la informática? Es aquella ciencia que es capaz de convertir o transformar tus procesos manuales en procesos automáticos y lo hace con la ayuda de dispositivos electrónicos y de sistemas computacionales, como es la computadora. Esta es un dispositivo electrónico que recibe datos, los procesa y los convierte en información, la cual almacena en algún dispositivo de almacenamiento o nos permite verla a través de dispositivos de salida. La computadora cuenta con dos elementos, el hardware y el software. El hardware son los elementos tangibles, físicos, esa parte dura que podemos ver y tocar. Por ejemplo, el monitor, el teclado, el mouse, el escáner, el plotter, la cámara, las memorias, entre otros. Y el software es la parte complementaria, la parte intangible, la que no podemos ver ni podemos tocar, pero que sí podemos manipular y que también conocemos como programas. Por ejemplo, los procesadores de palabra, las hojas electrónicas de cálculo, los exploradores, los navegadores, los buscadores, entre otros. El hardware de la computadora se clasifica en dispositivos internos y externos. Dentro del hardware interno contamos con lo que es la placa base o también conocida como tarjeta madre. Es la tarjeta principal en la estructura interna de la computadora donde se encuentran conectados los dispositivos internos y externos, como son el procesador, las memorias, la impresora, el monitor, el teclado, el mouse, etc. Otro dispositivo es el microprocesador y es el encargado de ejecutar los programas como el sistema operativo y hasta los programas de aplicación, por ejemplo, Word, Excel, PowerPoint, CorelDRAW, etc. Solo ejecuta instrucciones, programas en lenguaje de bajo nivel. También realiza operaciones aritméticas y lógicas simples, tales como sumar, restar, multiplicar, dividir, las lógicas binarias y acceso a memorias. Otro dispositivo interno es la memoria RAM, también conocida como memoria de acceso aleatorio. Es semejante a un recipiente que sostiene los programas que se están ejecutando y también los datos mientras no se han guardado. Es importante tener en cuenta que la memoria RAM es un tipo de memoria volátil, lo que significa que la información que se encuentra en ella se pierde una vez que se apaga la computadora o se corte la energía eléctrica. La memoria RAM siempre se ha medido partiendo de un pilar básico, su capacidad. Los kilobytes fueron el nivel más utilizado entre los finales de los 70 y principios de los 80. Posteriormente dejaron paso a los megabytes y finalmente llegamos a los gigabytes, que es la medida que utilizamos actualmente, aunque ya empezamos a hablar de terabytes en el sector profesional. La capacidad de la memoria RAM es fundamental. De hecho, es lo primero que debemos tomar en cuenta a la hora de comprar, ya que si no tenemos la capacidad mínima que exigen determinadas aplicaciones y juegos, no disfrutaremos de una buena experiencia y en el peor de los casos ni siquiera podremos iniciarlas. La memoria ROM, también conocida como memoria de solo lectura, básicamente, el rol que cumple es el de mantener almacenados e inalterados todos los códigos e instrucciones de arranque necesarios para que la computadora pueda iniciarse todos los días y cada vez que la encendemos de la misma manera. Entre las tantas tareas que lleva a cabo la memoria ROM, una de ellas es iniciar el sistema operativo de la computadora, sin el cual, como lo sabemos, serviría de muy poco. Pero además, la memoria ROM es la encargada de realizar todos los análisis y chequeos iniciales del sistema,
así como de las múltiples rutinas de control de todos los periféricos de entrada y de salida. El disco duro, también conocido como disco rígido, es un dispositivo de almacenamiento en el cual los usuarios pueden guardar archivos de tipo texto, audio, video o de imágenes de forma permanente. La pila de la placa base se usa para funciones del sistema de bajo nivel, como alimentar el reloj en tiempo real y almacenar la configuración de BIOS de una computadora. En las computadoras más nuevas, la pila solo se usa para el reloj. La pila era necesaria porque la configuración se perdía. Si se perdía toda la energía, al igual que los datos en la RAM se pierden cuando se pierde la energía eléctrica. La tarjeta de sonido o placa de sonido es una tarjeta de expansión para computadoras que permiten la salida de audio controlada por un programa informático llamado controlador. Y por último tenemos dentro del hardware interno una llamada tarjeta de video o también llamada tarjeta gráfica. Tiene a su cargo el procesamiento de los datos que provienen del CPU o unidad central de proceso y convertirlos en información que se pueda representar o ver en dispositivos tales como los monitores y los televisores. Continuando con la clasificación del hardware, tenemos a los externos o dispositivos periféricos externos. Son llamados así porque se encuentran fuera de nuestra computadora y estos, al igual que los dispositivos internos, deben conectarse a la tarjeta madre para ejecutar sus funciones. Estos dispositivos externos se clasifican en dispositivos de entrada, dispositivos de salida y dispositivos de almacenamiento. Entenderemos que los dispositivos de entrada son aquellos que nos permiten enviar datos hacia la unidad central de proceso para que ésta los procese y los convierta en información. Dentro de los dispositivos de entrada tenemos el teclado y es una de las principales herramientas que usamos para interactuar e introducir datos. Sus teclas están clasificadas en 6 áreas: teclas de función, teclas especiales, teclas de control, teclas de escritura o teclado alfanumérico, teclas de desplazamiento o de navegación y el teclado numérico. El ratón, también llamado mouse, es un dispositivo apuntador utilizado para facilitar el manejo de un entorno gráfico en una computadora. Sirve para seleccionar, ejecutar, mover, copiar, eliminar, entre otras funciones, elementos e iconos en la pantalla de la computadora. La pantalla táctil o touch es un dispositivo de entrada que permite la interacción a través de un toque por parte del usuario. Esto quiere decir que las personas pueden tocar la superficie de la pantalla para interactuar con el aparato en cuestión, ya sea una pantalla de celular o de una computadora. El escáner, también llamado digitalizador, es un dispositivo de entrada que digitaliza, o sea, convierte a código binario imágenes, datos o señales y las envía a la unidad central de proceso para posteriormente poder utilizarla en nuestra computadora. La cámara web o cámara de red es una pequeña cámara digital conectada a una computadora, la cual puede capturar imágenes y transmitirlas a través de internet, ya sea a una página web o a otras computadoras en forma privada. El micrófono es un dispositivo de entrada de audio. Se puede conectar a la computadora para grabar sonido o para comunicarse por internet con otras personas. Muchos equipos vienen con micrófonos incorporados dentro de la pantalla o monitor, especialmente las computadoras llamadas portátiles. En informática se conocen como dispositivos de salida a aquellos que permiten la extracción o salida de información proveniente de la unidad central de proceso, es decir, nos permiten tener la información en forma visual, sonora, impresa o de cualquier otra naturaleza. Las bocinas o altavoces son dispositivos que permiten la amplificación del sonido, llamados parlantes o bocinas de acuerdo al país.
Los altavoces son transductores eléctricos. Convierten la corriente de electricidad en una onda sonora. Luego, dicha energía mecánica se transforma en ondas sonoras que se propagan por el aire. El monitor de computadora es el principal dispositivo de salida y se encarga de mostrar los datos o información al usuario. Una impresora es un dispositivo periférico de salida de la computadora que permite ver la información generada por la unidad central de proceso, imprimiéndolos en medios físicos, normalmente en papel, utilizando cartuchos de tinta o tecnología láser con tóner. El proyector. Este dispositivo de salida, también llamado videoproyector, es un aparato óptico que recibe una señal de video y proyecta la imagen correspondiente en una pantalla de proyección usando un sistema de lentes, permitiendo así mostrar imágenes fijas o en movimiento. Por último, tenemos dentro de los dispositivos de salida el audífono. Este es capaz de transformar ondas eléctricas en ondas sonoras y que, unidas por una tira generalmente curva y ajustable a la cabeza, se acoplan a los oídos para la recepción del sonido. Ahora hablaremos de los dispositivos externos de almacenamiento, también llamados de almacenamiento secundario. Son dispositivos capaces de escribir información con el propósito de guardarla permanentemente o hasta que el usuario decida borrarla. Un ejemplo de este dispositivo de almacenamiento es el disco duro o disco rígido, el cual sirve para almacenar de forma permanente tus datos o información, o como ya dijimos, hasta que tú decidas eliminarlo. Se compone de uno o varios discos rígidos unidos por un mismo eje y que giran a gran velocidad dentro de una caja metálica. También tenemos los discos ópticos. Estos tienen una forma circular. Fácilmente caben en una mano y se pueden usar para almacenar archivos multimedia como películas, imágenes y audio. Desde su existencia, los discos ópticos han sufrido modificaciones que han hecho cambiar su capacidad de almacenar información a lo largo del tiempo. De allí han surgido distintos tipos que son los CD, que solo permiten almacenar datos de tipo texto y de tipo audio. Tenemos también el DVD o disco versátil digital. Tiene mayor capacidad de almacenamiento que su antecesor, el CD. Fueron creados con la intención de reemplazar el formato VHS para almacenamiento de archivos en formato de video. De allí que inicialmente sus siglas significaran disco de video digital. La capacidad de almacenamiento del DVD varía entre 4.7 GB y 17.1 GB, que son los conocidos doble cara. Para poder leer o escribir un disco de formato DVD se necesita tecnología de láser rojo. El Blu-ray es el tipo de disco óptico estándar utilizado para almacenar archivos de formato de video en alta resolución. Tienen una capacidad de almacenamiento de 25 GB, mientras que el doble capa puede llegar hasta 54 GB. Otro dispositivo de almacenamiento es la muy conocida memoria flash. Toshiba inventó la memoria flash en la década de 1980. Desde entonces, las memorias flash se han convertido en la tecnología preferida para una gran cantidad de dispositivos industriales y de consumo, y son ampliamente utilizadas en computadoras personales o portátiles, en tabletas, cámaras digitales, GPS, teléfonos celulares, instrumentos musicales electrónicos, televisores, etc. Por último, tenemos, pero no menos importante, dentro de los dispositivos de almacenamiento a las memorias SD. Estos son dispositivos en forma de tarjeta de memoria para dispositivos portátiles, por ejemplo, cámaras digitales, fotográficas o videograbadoras, teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y tabletas, entre muchos otros.
Ahora hablaremos de la unidad que se utiliza para que nuestra información se almacene en los dispositivos. Recordemos que las computadoras trabajan con el lenguaje o sistema binario, o sea, con ceros y uno, y estos reciben el nombre de bit. En la siguiente tabla podemos observar las unidades de medida y su equivalencia. Un bit es un 0 y un 1. Un byte es igual a 8 bits y un kilobyte está formado por 1024 bytes. Un megabyte por 1024 kilobytes. Un gigabyte por 1024 megabytes. El terabyte lo formamos con 1024 gigabytes, el petabyte con 1024 terabytes y el exabyte con 1024 petabytes. Existen otras medidas mayores de almacenamiento, pero estas son las más utilizadas actualmente. Recordemos que la medida de nuestra memoria RAM y de los dispositivos de almacenamiento antes mencionados, como los discos duros, la memoria flash, los discos ópticos, las micro SD, son estas. Cuando hablamos de un byte, es lo mismo que digamos un carácter. Los caracteres se clasifican en alfabéticos, numéricos y especiales. Los alfabéticos son de la A a la Z en minúscula, los numéricos del 1 al 9 y todas sus combinaciones. Los especiales son el signo de interrogación, de admiración, el de peso, las comillas, los asteriscos, etc. Si observamos la siguiente tabla, veremos algunos ejemplos de cómo se almacenan en nuestros dispositivos los datos. Veamos, la A mayúscula está compuesta por 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. La A minúscula se almacena con 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. La G se almacena con 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Por lo tanto, recordemos que lo mínimo que se puede almacenar o guardar en un dispositivo de almacenamiento es un byte, o sea, un carácter. Ahora hablaremos del software. Es la parte complementaria del hardware. Son las partes intangibles, también conocidas como programas. El software, según sus funciones, se clasifican en programas de sistema, de aplicación, de programación y maliciosos. El programa de sistema o sistema operativo es un conjunto de programas destinado a permitir la comunicación entre el usuario y la máquina de forma cómoda y eficiente, por lo que también se dice que es la interfaz o intermediario entre el usuario y el equipo de cómputo. Se encarga de gestionar los recursos de la computadora. Esto incluye la gestión del hardware desde los niveles más básicos. Algunos ejemplos del sistema operativo son Microsoft Windows, el cual es de los más utilizados en nuestras computadoras personales, el Linux, el Android, el cual utilizamos en nuestros celulares. Otro sistema operativo es el iOS, el BlackBerry OS, entre otros. El software de aplicación, también conocido como software de utilidad, son todas aquellas aplicaciones, programas y herramientas que los usuarios utilizamos de acuerdo con nuestras necesidades. Como ejemplo podemos mencionar los programas de Word, Excel, PowerPoint, las aplicaciones de seguridad o antivirus, las aplicaciones educativas, los programas de diseño, los programas que utilizan los médicos, los que utilizan los contadores. Dentro de estos programas de aplicación también se encuentran los que utilizan los arquitectos para hacer sus planos, ya sean de casas, oficinas, carreteras, etc. Otro ejemplo también es el software administrativo y el software para hacer inventarios. El lenguaje de programación es el conjunto de símbolos y códigos usados para crear otros programas, por ejemplo, el lenguaje C, el lenguaje C++, el Python, el Ruby, el Node.js, el ASP.NET. Otro software es el malicioso, también conocido como malware. Contiene virus, spyware y otros programas indeseados que se instalan en nuestras computadoras, teléfonos o aparatos móviles sin nuestro consentimiento. Los delincuentes usan programas maliciosos para robar información personal, enviar spam y cometer fraudes.
Algunos de los software maliciosos que podemos encontrar en nuestros equipos informáticos son el malware, los gusanos, el spyware, el backdoors, los troyanos, la bomba de tiempo, etc.